Listo. Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. El día de hoy ya nos encontramos aquí en Conciencia Tech, como todos los viernes de hace 3 semanas para acá, de 5:30. No, desde hace 5 semanas ya, ¿verdad? Porque ya tenemos cinco Ya es la semanas. sexta. Sexta semana, muy bien. De 5:30 a 6:30 de la tarde estamos transmitiendo con ustedes a través de Facebook Live. Y bueno, también a través de nuestra estación Tráfico 109, que por el momento no está funcionando, pero esperemos próximamente reincorporarnos tal vez en medio año más o no sé, ya. Ahí donde sea, cuando sea. Ahí cuando sea, nos reincorporaremos mientras seguimos muy contentos a través de Facebook Live. Y bueno, pues buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Bien, David, muchas gracias. Bien alegre con lo que comentas, de que realmente fue muy poquito tiempo que estuvimos en la 109 y ha sido más en lo que hemos estado en las redes sociales, pero muy bien. Sí, todo bien. Ya cerrando otra semana, concluyendo varias actividades, satisfecho con lo que trabajé y todo bien. Muy bien, pues sí, estamos cerrando ya una semana más, una semana de festejos patrios, ¿verdad? De aniversario, 210 aniversario del inicio de la gesta de independencia, ¿verdad? Y bueno, pues un grito atípico, creo que nunca nos había tocado uno, al menos a mí en mi vida, así como el de ahora, ¿verdad? Sin público, sin gente en las calles. La verdad, yo hasta me quedé dormido como un día normal, pero eh, sí hubo festejos, ¿verdad? Por esta gesta heroica y de inicio de la independencia, no más, no de la culminación de la misma, ¿verdad? Así es, sí, semana cortita por eso, como dices, un festejo atípico, pero muy bien, igual estuve un poquito más despierto de lo normal, pero también muy tranquilo. Muy bien, así es. Fue tranquilo, la verdad eh, pero bueno, estamos muy contentos por haber festejado esto y hoy vamos a hablar de un tema que traíamos ya ahí de por sí de tiempo atrás, ¿verdad? Y que salió la semana pasada y que salió justamente porque estábamos tocando ciertos temas de apego y de cuestiones de situaciones que tienen que ver con el mismo y estábamos hablando de un tema que está muy de moda, ¿verdad? Y sigue estando en el top 10 de las películas y series de Netflix México, van en vistas en México, México. ¿verdad? Y bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de Cobra Kai, ¿verdad? De Cobra Kai, desde qué sentido vamos a hablar de estas 2 temporadas de este programa que es una secuela de Karate Kid 30 años después, ¿verdad? Prácticamente, pues desde el sentido de la conciencia, ¿verdad? Vamos a tocar el tema desde ese punto de vista y desde cómo van abordando los personajes, ¿verdad? Estas situaciones y pues saltarán temas que a todos a lo mejor nos tocan botones, ¿verdad? Que nos hacen sentir así como en esa perspectiva de situación, ¿o no, Raúl? La vez pasada, y me llamó la atención justamente la serie, y la verdad es mucho que no me aventaba una serie. O sea, tenía ya, yo creo que, ¿qué será? Yo creo que casi un año, o sea, por lo menos. Sinceramente ya casi no veía, pero pues la verdad es que Karate Kid me ha gustado mucho y como comentaste, pues me llamó la atención y la verdad es que me la aventé bien rápido. En 2 días me las acabé las 2 temporadas y me encantó mucho porque efectivamente lo podemos aterrizar con la parte de la conciencia que pues que tocamos en este programa. Hay varios elementos justamente que se pueden rescatar y sinceramente para sobre todo pues quien vio Karate Kid, que tiene esta nostalgia y eso, pues le va a gustar, ¿no? Pero además de lo que podemos nosotros platicar.
La verdad es que es una serie que sí, como dices tú, a todos los que somos ochenteros, pero ochenteros de corazón y de que fue nuestra época de juventud y adolescencia muy temprana, pues sí tiene muchos anclajes, ¿verdad? Y muchos recuerdos de ese tipo de situaciones por la misma remembranza que hacen a la película. De repente hay pasajes de la serie donde se habla de las enseñanzas y de, y de las enseñanzas tanto desde la parte más de la paz, de la tranquilidad, como también más de la parte de el exacerbar tu parte emocional a grados de segregar, yo creo, sustancias químicas que nos hacen sentir ira y furia, ¿verdad? Inclusive poca compasión con las personas, ¿no? Sí, así es. Aquí es muy interesante porque hacen mucho énfasis justamente en estos dos aspectos, ¿no? En cómo, en este caso, el Cobra Kai, ¿no? La, la institución que reabre Johnny, Johnny Lawrence, cómo está muy centrada en la ofensiva, ¿no? Justamente en atacar, en tú eres el que debes menciona mucho, ¿no? Tú eres quien debe primero atacar al enemigo, ¿no? Menciona de hecho al enemigo, mencionan mucho esta palabra, ¿no? El enemigo, este, que no debes tener piedad y todo esto, ¿no? Es parte del lema. Y por otro lado, en el Miyagi Karate Do, que es el que reabre Daniel LaRusso, pues es mucho sobre la parte defensiva, de que el karate solamente es para la defensa, que uno realmente no debe atacar y debe utilizarlo a menos que sea una circunstancia verdaderamente extrema y que no haya otra alternativa posible. Entonces, es interesante porque esto, aunque ya lo habían platicado en otras las películas previas, en realidad me gusta mucho cómo se aborda porque al final se requieren ambos aspectos en la vida. O sea, no puedes estar y lo vemos ahí, ¿no? O sea, si tú solo estás en la parte defensiva, pues evidentemente, pues esta cuestión del ego que hemos hablado, pues no vas a crecer, ¿no? Y al final creo que es algo a lo que vinimos nosotros, ¿no? Todos nosotros vinimos a crecer, a mejorar, a madurar, y si nosotros solamente nos mantenemos a la parte de protección, en la parte defensiva, pues no se llega a esto. Pero si solo nos enfocamos a la parte ofensiva, aquí vemos una mente muy, yo lo llamo competidora, ¿no? En donde lo único que se busca es ganarle al contrincante y no realmente un instinto de superación propio, este, que sea competitivo, donde tú te vayas empujando a ser mejor, pero sin pasar por encima del otro, ¿no? Y entonces está interesante ver esos dos aspectos, que mi hipótesis, digo sin querer spoilear, pero es que creo que va a haber una combinación por ahí, ¿no? Para sumar los dos mejores aspectos de ambas escuelas. Yo creo que eso es parte fundamental del tema y la otra parte fundamental del tema es hablar de cómo las circunstancias del pasado marcan tu futuro, ¿verdad? Si tú así lo eliges. Y esto aquí lo llevo a situaciones como las de Johnny, porque algo que lo marcó en su vida, que fue esta parte de la derrota que tuvo siendo un extraordinario taekwondoín o karateca, perdón, más bien dicho, y cómo pierde esa final con Dani Laruso y lo marca de por vida, o sea, algo que le ocurrió en el pasado lo ancló tanto junto con esa parte de que su entrenador le reclama, le rompe el trofeo le dice muchas cosas que ahorita no los tengo en la memoria, pero te das cuenta cómo sucesos tan fuertes para ti en tu vida te pueden marcar de por vida hasta un presente, hasta el momento en que tú elijas soltarlo y que elijas darte una nueva posibilidad y una nueva oportunidad de hacer las cosas. Mientras no lo hizo, pues realmente empezó a fracasar en muchos aspectos de su vida porque fíjate cómo se genera ese anclaje con el inconsciente, con
con esa parte inconsciente que tienes de tu vida y que a pesar de que tú puedes hacer afirmaciones positivas, ya está programado. Y el soltar esa programación que traes ya con un anclaje tan fuerte, le costó 30 años de su vida. Sí, sí, sí. Sin duda ese es un factor muy importante porque él, los que vemos la película, la primera, nos damos cuenta que él es el arquetipo del chico popular, el ganador, cuando era adolescente. Obviamente incluso hasta a lo mejor, aunque no se ve tanto, pero podría ser hasta el más codiciado por las chicas en ese momento. O sea, tiene realmente todo, tenía dinero, su familia, o sea, tenía todo, digamos que lo socialmente aceptable y deseable para ser un exitoso. Pero justamente como a partir de este fracaso que le marcó, como dice, emocionalmente, porque no fue el fracaso en sí, sino la emoción que ancló, que se vinculó a ese fracaso, lo que le provoca que él ya no, pues empieza a perder en todo, o sea, tal cual. Y vemos cómo hasta que él, lo mencionaba la otra vez, hasta que él recupera esa esencia que tiene que ver justamente con el karate, donde él se da cuenta que era pues, muy bueno y ves que es incluso su sensei, o su antiguo sensei, perdón, Chris le dice que él ha sido el mejor estudiante que ha tenido, con mayor potencial y todo. Entonces, como a partir de otra vez esa reconexión con la esencia, él otra vez empieza a mejorar. Entonces, te das cuenta cómo dicen, o sea, por ahí, ¿no? Como es arriba es abajo, como es dentro es fuera, ¿no? Entonces, así como tienes la parte interna de tu vida, de cómo tienes tu mente y la conectas con tus emociones, lo vas a ver reflejado en tu vida. Ahí lo ves en la serie, pero si tú analizas realmente tu vida, podría garantizar que así como estás viendo tu parte interior, si hay conflicto, normalmente lo ves en el exterior, lo experimentas en el exterior y continuamente estás teniendo conflicto con muchas personas, ¿no? Si hay paz, normalmente las personas, aunque haya personas que sean agresivas en el exterior, sabrás cómo gestionar eso, ¿no? Para no engancharte de repente. Entonces, eso me resulta muy interesante porque lo vemos en ambos aspectos. En la parte de Johnny al principio y luego Laruso, que pues, se convierte en un triunfador socialmente hablando, igual, como a partir de que Johnny empieza como, o sea, otra vez le hace ese anclaje emocional, ¿no? Lo que le provocó en la adolescencia, que él entonces otra vez ese instinto de competirle. Y en esa competencia, si te das cuenta, Laruso, al revés que Johnny, empieza a perderse, o sea, lo que venía bien se desconecta y entonces empieza a fracasar, empieza a tener problemas con su familia, empieza a tener pleitos ahí, pues ya con otras personas, o sea, no sabe gestionar sus emociones. Entonces es muy interesante porque eso de verdad es una serie al final, pero nosotros si lo analizamos pasa mucho con nuestra vida. ¿Qué tal, Franquito? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, mira, acá esperándote para que ver si hiciste la tarea. Para ver si hiciste la tarea. La de Cobra Kai. Así es. Digamos que sí, un poquito. Perfecto. Y comentando esto, Raúl, la verdad es que también vemos todos los anclajes de situaciones adversas que sufrió en la vida Daniel Laruso, porque al final de cuentas emocionalmente no ha trascendido y como a muchos nos ha ocurrido con situaciones que no hemos elegido soltar ahora en el presente y que seguimos arrastrando del pasado y que ya no hay ese momento ya pasó. O sea, si en ese momento fui buleado, fui maltratado, si fui agredido, fíjate cómo permanece en esa persona estos sentimientos que cuando ve salir esta parte de Johnny donde empieza a gestionar su propio dojo y él pierde, como dices tú, la parte emocional y entonces empiezas a ver que cómo al haberte sido
maltratado y haber sufrido todo este tipo de situaciones, a pesar de haberlas trabajado con su maestro, quedaron marcadas ahí y le infringieron una máscara. O sea, él se puso una máscara en su persona, donde se mostró como exitoso, creó una familia, pero en realidad, si te pones a ver la esencia, cuántas veces elegimos caminar en ese sentido, pero estamos vacíos desde el punto de vista emocional, porque tan de repente se siente vacío que cuando llega este anclaje, brotan todas estas situaciones emocionales y empiezan a sacar esa parte oscura que la estaba bloqueando, ¿verdad? Que no la tiene tan aceptada como persona. No sé qué opines, Franco. Pues de lo poquito que vi y de lo que también estuve leyendo reseñas para saber más de lo que estaba pasando. Entonces, de lo poquito que vi es que son varios años, creo que son más de 30 años, ¿no? Del contexto de esta serie. Y lo que entiendo que el dojo es el que se llama Cobra Kai, ¿no? En donde hacen ahí sus competencias. Entonces, que hay una competitividad, que hay ahí una rivalidad con que llaman, ¿cómo se apellida? Laruso. Pero entiendo que él es el exitoso y entonces el otro chico, bueno, ya no es chico, se pregunta que por qué él no está siendo como Laruso. Entonces se pone a reflexionar de por qué no está siendo igualmente exitoso. Entonces, lo que yo entiendo es que va fluyendo la trama de que digamos que se ponen a pelear con todo lo que traen desde hace mucho tiempo y que tienen que resolver, digamos, esas frustraciones que tienen, ¿no? Así es, Raúl. Sí. No, efectivamente, eso es la trama. Y aquí respecto a lo que decías de cómo, te digo, empieza Daniel a perderse en esta competencia, y como dices, esta cuestión que él ya había, según esto, superado, pues emocionalmente le regresa, ¿no? O sea, al final tiene ese anclaje que habíamos dicho. Y no se da cuenta él que, pues, gracias a esta situación, pues es que él logró sobrepasar muchas cosas de su vida. O sea, porque si no hubiera tenido esas dificultades, si no hubiera tenido esos desafíos, si no hubiera conocido a Miyagi a partir de eso, pues él no hubiera, posiblemente, obviamente es una serie, ¿no? Pero posiblemente su vida no hubiera tenido como este empuje y este impulso profesional y personal que tuvo. O sea, él era, como dices, buleado, él era, a lo mejor eso hubiera seguido a lo largo de la vida, ¿no? Pero no se da cuenta de eso, y entonces él se sigue contando la misma historia que tenía de adolescente, en vez de resignificar, pues al final resignificarlo para darle un sentido que lo ayudó a transformarse, ¿no? O sea, que gracias a eso él se fortaleció. Entonces, está interesante también esos elementos, y como te digo, es chistoso como este desbalance, porque incluso a mí lo que me llama mucho la atención es que Daniel habla mucho del balance, porque Miyagi lo decía, pero en realidad él no lo lleva a cabo, y cuando él abre su escuela, el Miyagi Karate Do, le dice a su esposa que no se preocupe, que él es el rey del balance. Ya desde ahí, o sea, creo que, o sea, esa parte de la soberbia, porque al final no es que sea malo reconocer en qué somos buenos, pero creo que aquí sí fue un exceso de confianza, ¿no? Entonces, al tener ese exceso de confianza, ya no lo trabajó. Ese es el problema. O sea, pudo haber sido muy bueno en el balance, pero tener esa humildad de decir, bueno, precisamente por eso lo voy a cuidar más. Y él no, ya lo dio por hecho que sí lo sabía. ¿Y cómo te das cuenta que empieza a desbalancearse su vida porque se va todo a la competencia y al karate? Y empieza el negocio, la familia, o sea, empieza a tener esa parte.
Y de verdad te das cuenta que eso pasa en la vida. Si tú le dedicas mucha energía solo a un ámbito de tu vida, a lo mejor esa parte la vas a crecer mucho, pero las otras se van a venir abajo, ¿no? O sea, se va a ver un desplome al final de cuentas. Entonces, lo vemos prácticamente igual en todas partes si lo analizamos. A lo mejor hay algo en donde nosotros le estemos dando mucho empuje y otras partes las estamos descuidando. Y si analizamos las partes que descuidamos, seguramente hay varias carencias ahí, ¿no? Y finalmente, como te digo, ¿cómo el no soltar, no? Al final de cuentas, y eso es algo que podría resultar aleccionador para todos nosotros, cómo elegir no soltar circunstancias de vida que nos pudieron causar mucho dolor, mucha molestia, mucho enojo, nos hacen atraer al futuro comportamientos que según nosotros ya habíamos trascendido. Entonces, y como te digo y lo vuelvo a decir, hasta que tú no eliges renunciar a a ese bonche de costal que traes aquí atrás, no trasciendes y no vas y das el paso adelante y no rompes con todas estas creencias que quedan ancladas en ti. Y entonces esto es importante para todos nosotros ver este anclaje emocional que te generan cosas y situaciones que te causan dolor, pero que si las sigues repitiendo, pues de repente te dices, ay, ¿por qué siempre, como tú lo decías, Raúl, por qué siempre tengo una mala relación con el dinero? Pues porque pues siempre lo he visto como escasez, y si no te reconfiguras, como tú lo dices, pues sigues autosaboteándote, porque eso es la realidad, lo que vas haciendo es autosabotearte porque hay una programación interna que traes y que no reconoces, que la bloqueas, que le pones esa cortinita para decir, ¿sabes qué? Esta parte no la quiero ver, no quiero hacerla presente porque me duele, porque me enoja, porque me frustra, pero que está ahí presente. Y entonces cuando empieza a rasgarse la cortinita, pues empieza a salir esa luz de esa parte y empieza a florecer en ti. Y como lo dices tú, pues empieza a florecer de una manera que dices, bueno, en realidad, ¿cómo puedes vivir tantos años con un rencor de ese tipo en los dos? ¿No? Pero hay Exacto. muchas personas que vivimos con rencores para toda la vida. Y esa es una gran tristeza, que al final de tus días sigas viviendo con un rencor de algo que ya pasó y que no hay manera de remediarlo, que eso es lo peor de todo, ¿no? O sea, que no te des cuenta de que ya no hay manera de remediarlo, porque eso ya pasó, ya lo sentiste, ya estuvo ahí en ese momento. Hoy ya es otra circunstancia. Exacto. Sí, 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 sin duda es interesante. Y como dices, no solo puede ser con personas, puede ser como dices, con el dinero, ¿no? Con algunos objetos, con algo, al final, algún apego inconsciente y que en un entorno, en un aspecto negativo de tu vida. Y pues eso te va, al final, pues te, te vas dando cuenta que hay principios en la vida, ¿no? Que siempre suceden de la misma, o sea, que son como, son leyes tal cual, ¿no? Y una de las cuestiones es que el mantener el rencor, al final, seguro lo han dicho o lo han escuchado muchas veces, ¿no? Pero bueno, no le afecta a la persona a la cual le tienes rencor, te afecta a ti mismo. Y entonces, entre esa afectación, pues tú mismo te vas destruyendo, o sea, y cada vez te vas dando cuenta que el desearle mal a otra persona, el robarle, el quitarle cosas, el tratar de aprovecharse, todo lo que implica un daño hacia nuestro prójimo, no nos damos cuenta que termina siendo algo mucho más perjudicial para nosotros mismos, aunque parezca en el corto plazo que no. Pero de verdad, o sea, si analizamos nuestros actos, cuando nosotros le hacemos algo negativo con toda la intención, ¿no? Porque también es eso, con esa intención, termina siendo contraproducente, y lo vemos en la serie, ¿no? Cuando dice, oye, Larus, ahora sí voy a ganarle mercado, bueno, no lo dice así, ¿no? Pero es que cuando están en la feria, que van a hacer su presentación del Miyagi, Karate Do, pero lo hace para, pues, nada más como primero por un pensamiento de escasez de conseguir, de querer conseguir a los estudiantes, ¿no? No realmente en un sentido genuino, sino por querer acaparar. Dos, por ganarle a Johnny. Y como al final
termina Johnny teniendo un mucho mejor espectáculo, ¿no? O sea, y eso que había planificado, pues se termina echando por la borda. Uh-huh. Entonces, al final es esta cuestión, ¿no? Siempre, te digo, a veces pareciera que no, a veces pareciera que el tomar ventaja, el querer tener atajos, el querer, o sea, de verdad, desde cosas tan sencillas como la piratería, por decir, ¿no? Oye, me descargo un PDF que sí se vende, pero me lo descargo, ¿no? O sea, no está de libre acceso. Parece algo tan simple, sencillo, pero de verdad uno empieza a cavar como pequeños agujeros en nuestra vida, que después van a tener consecuencias en algún entorno, ya sea en la parte profesional, en la parte económica, porque ahí estamos nosotros mandando una señal, precisamente, ¿no? Entonces, hay que tener, creo que, mucho cuidado y lo que hablamos siempre, ¿no? Esa conciencia de estar atentos. Lo que voy a hacer, ¿con qué sentido lo hago? O sea, ¿por qué? ¿Por qué precisamente? Sí, y bueno, ahorita que se está hablando, por ejemplo, del rencor, pues cuando empieza esta serie, pues dicen que esa competitividad como que regresa a ellos, ¿no? Por las anteriores películas. Y entonces, podríamos decir que, bueno, es que la verdad, no conozco muy bien esas películas, pero si traían algo ahí, sí se puede incluir cierto rencor, ¿no? Cierto egoísmo, no sé qué pueda haber en esas personas, pero digo, si ahorita te están diciendo que pasaron, ¿cuántos años fueron? 34. Uh-huh. Digo, Sí. ¿será posible? Porque digo, es una serie, ¿no? Pero que una persona pueda cargar con tanto ese tiempo, porque, bueno, claro, no he visto el final de Cobra Kai, pero bueno, supongo que al final ya todo eso que traían desde hace muchos años y que digamos que ahorita se reaviva en esa competitividad lo llegan a solucionar, ¿no? Pues no vamos a spoilear para la gente que no ha visto la serie, solo tratamos los temas y te recomendamos que lo termines de ver porque tiene un final pues fuerte, ¿verdad? Un final en la segunda temporada tiene un final que a mí se me hizo, yo estaba muy tranquilo en el penúltimo capítulo y en el último quedé hasta como que En shock. nervioso, pues, así, ajá, exactamente, sí me llevó a un nivel emocional distinto, este, y creo que bien vale la pena que lo vean los demás, pero yo creo que a veces es muy difícil soltar, y más cuando no tienes un nivel de conciencia grande, o sea, o cuando no has empezado a trabajar la conciencia, como le quieras llamar. Entonces, hay veces que cuesta mucho trabajo soltar eventos de tu pasado que te pudieron haber marcado, como puede haber sido el divorcio de tus padres, la pérdida de un ser querido, la pérdida de dinero en tu familia, ¿verdad? Y que empezaste a ver, que empezaron a haber discusiones y cuestiones de ese tipo. Entonces son situaciones que quedan ahí y que cerebralmente te impactan. Hay algunos autores, ¿verdad? Y algunos expertos en esto que llaman y le dicen que se llaman improntas, ¿verdad? Quedan cuestiones improntadas en ti. Y entonces, pues precisamente esas improntas te hacen gestionar un camino y una elección de vida distinto al que probablemente hubieras tenido si hubieras soltado antes, ¿no? Y entonces esto es lo que viene, hay gente, pues, o sea, no sé, hay personas que guardan rencor toda su vida, ¿no? A sus papás, a algún amigo, algún conocido, algún pleito de vecinos de toda la vida, no sé, y que no pueden, no eligen soltar, porque al final de cuentas, cuando tú ves esta serie, te das cuenta que la función o la parte fundamental es elegir soltar y dejar fluir a los demás, ¿verdad? En su vida y en su entorno y ver que uno puede construir a partir de uno mismo, pero soltando ese tipo de cosas que son eventos que te han ocurrido en tu vida y que sí te han marcado, pero que no determinan tu futuro. No sé qué opinen. Sí, sí, no, sin duda, yo también, o sea, yo sí sé que definitivamente sí creo que puedes tener
más tiempo, incluso algún rencor, alguna emoción, y a lo mejor ni siquiera te das cuenta. O sea, que eso es o sea, de repente te surge una situación, no sé si te ha ocurrido, Franquito, que tú eres casi, casi como el Dalai Lama, pero, por ejemplo, que de repente alguien hace algo, no sé, o sea, ahorita no se me ocurre una acción en específico. No sé, vamos a suponer, siempre pongo esto, ¿no? Porque siempre tengo tazas, pero, o sea, imagínate que tengo esta taza y que alguien de casualidad, o sea, alguien que me llevo bien, la azota sin querer en la mesa donde estoy. O sea, a lo mejor ahí yo reacciono y me enojo, porque tal vez inconscientemente de niño, cuando alguien, o sea, cuando me regañaban o alguna cuestión aquí, me azotaban las cosas. Entonces, para mí, a lo mejor yo no me doy cuenta por qué, pero reacciono de una manera tal vez negativa y incluso tal vez agresiva por algo que pues tal vez fue sin querer, o sea, yo ni siquiera entiendo por qué, ¿no? Pero luego pasa, o sea, y a eso yo creo que es el punto. Creo que es muy valioso, o creo que es muy importante cuando te das cuenta de que tu rencor sea consciente, pero hay veces que no, ni siquiera te das cuenta de por qué, ¿no? O a quién. O sea, entonces, ya hay personas que de verdad toda su vida, sí, son de verdad ancianos y siguen siendo, teniendo un rencor hacia, no sé, que se divorciaron hace 60 años, ¿no? O sea, y de repente siguen teniendo rencor al sexo opuesto por algo que pasó y se siguen etiquetando, ¿no? Como separados, como, o sea, todo este tipo de cuestiones que al final pues terminan, si bien sí lo es, pero en una connotación que a ellos les afecta. Entonces creo que es algo, pues que sí hay que tener mucho en cuenta, pues tener esta conciencia y sobre todo lo que dice David, ¿no? Soltar y además hay una expresión, ¿no? Que ya la había mencionado antes, que se llama amor fati, que es como, se traduce algo así como amor al destino. Entonces, esto se menciona mucho en la filosofía, sobre todo estoica, y que dice que, pues, o sea, el amor fati se refiere a amar prácticamente a todo lo que sucede en tu vida, o sea, no solo aceptarlo, amarlo, porque justamente esto, lo que, independientemente de lo que haya ocurrido, te sirve para algo en tu vida, para construirte, para mejorar, para crecer. Pero para esto, pues creo que sí necesitas como darle un significado que a ti te funcione, porque si no, pues obviamente vas a vivir anclado. Por eso decía hace rato lo de Daniel. O sea, si realmente él aplicara el amor fati, se daría cuenta de que gracias a él, de hecho estaría agradecido con todos los que lo bulearon, porque gracias a eso, él se reconfiguró y entonces llegó hasta donde llegó justamente por esa transformación, por esa disciplina, o sea, ese es el punto, ¿no? Creo que es algo importante incluso amar, aunque sean cosas que en un corto plazo, en un momento, pues resultan dolorosas. Sí, y eso sí, sí me ha pasado, que luego vienen, digamos, estímulos en donde tú reaccionas de cierta manera, y pues sí, no precisamente, por ejemplo, de rencor, pero pues a veces, ajá, puede ser enojo, puede ser incluso miedo, o simplemente te sientes, no te sientes, ay, ¿cuál es la palabra? Como decir a gusto, cómodo, te sientes incómodo y dices, ¿por qué está pasando esto? Y se me hace muy curioso, porque sí, no nos damos cuenta, entonces me pregunto si el cerebro lo que estará haciendo es siempre estarlo evitando hasta que llega un estímulo, por protección nuestra, digámoslo así, que lo está evitando. ¿Qué piensas ahí? Lo que pasa es que sí, cerebralmente, es que es tan increíble como pensar que nosotros estamos generando, ya lo hemos hablado varias veces de esto, entre 60,000 y 70,000 pensamientos diarios, pero el grueso de esos pensamientos son los mismos todos los días. ¿Sí? Si estamos hablando de que estamos entre 60 y 70,000 pensamientos, todo el tiempo estás pensando alrededor de unos 50,000 más o menos, se repiten todos los días. O sea, no estás construyendo algo nuevo, sino hay cosas que ya que están grabadas desde que eras prácticamente un bebé. Y están ahí y las sigues pensando todos los días, todo el tiempo. ¿Sí entiendes? Sí, espero que quede claro mi idea, ¿no? Entonces, eh, la función de cuando hablamos de la meditación es empezarnos a dar cuenta y a cuestionarnos de estos pensamientos. Y decir, sí, ahí va a estar presente en mi vida, sí, pero lo dejo pasar, ¿no? ¿Para qué me anclo a esto, no? ¿Para qué me anclo a esto otro? Igual, ¿para qué se ancla uno a relaciones tóxicas, ¿no? Con amigos que
de repente estás con ellos y sabes que te vas a ir de parranda y que vas a terminar llevándolo a su casa y que vas a terminar desvelado y en algún problema, pero sigues ahí en esa relación, ¿no? O personas que llegas a tus amistades y te das cuenta y empiezan a hablar de COVID, del narco, de la violencia, de la inseguridad, y son temas que a lo mejor tú dices, yo no los quiero tocar porque eso a mí no me pasa, yo lo vivo, yo vivo en otro entorno distinto a eso, pero que te empiezan a generar miedo y situaciones y dices, no, caray, pues sigo ahí, ¿no? Sigo ahí como sufriendo en un lugar donde ya no estoy tan a gusto, ¿no? Entonces, creo que sí lo importante es ir atreviéndote a cuestionar esos pensamientos que te llevan a emociones y esas emociones, empezarlas a rascar a las emociones para que lleguen al meollo, ¿verdad? Al punto fundamental. Y una vez que llegas a ese punto, dices, ah, caray, pues lo acepto. Y ya acepto, como dice Raúl, y lo dice el Joker, y lo dice muy bien, acepto eso y me perdono por esconderlo, pero también me acepto. Sí, sí, lo que dices, Franquito, pues es esta cuestión pues de la protección, ¿no? Al final, pues nuestra mente lo que busca mucho es la supervivencia, la protección, el mínimo, o sea, la reserva de energía, o sea, todo lo que tiene que ver con, pues, con proteger, ¿no? En general nuestra supervivencia. Y precisamente, pues por eso es que de repente no nos damos cuenta de muchas cosas, o cuando, o como lo que decía David hace ratito, o no lo queremos ver. O sea, no sé si, o sea, yo creo que a David y a mí sí, no sé si a ti, pero nos ha pasado sobre ciertos temas que en serio te da pavor verlos, o sea, nada más o sea, te da como revisarlos, como abrir esta cortinita y revisarlos. No sé, a mí me pasaba con varias cuestiones y era paralizante, un temor de verdad paralizante, porque tu mente te genera, o sea, salgan pensamientos catastróficos sobre las situaciones. Entonces, cuando me pasaba que yo quería como confrontarlos, pues mi mente me decía así de, no, pues, o sea, me llenaba de miedo, justamente, ¿no? Al final de cuentas, y pues entonces, no, pues para protegerme, para evitar un sufrimiento que tal vez me ocurrió en el pasado, pues mejor ten miedo, paralízate y no lo actúes, no hagas, ¿no? Entonces pues, te está protegiendo, o sea, al final no es que sea algo negativo en sí mismo, en realidad es positivo porque te está protegiendo, pero si tú no si tú no lo observas, este pensamiento de manera objetiva, pues no te vas a dar cuenta que en realidad te está destruyendo, en vez de ayudarte a protegerte, en un largo plazo te va a destruir. Sí. Hasta que empiezas a lo mejor tú solito a ver, a enfrentarte, a ver, a abrir cada vez más la cortina, y aunque te dé miedo, pues le empiezas a decir a tu mente, pues que realmente no tiene el control, ¿no? Y entonces empiezas poco a poco, digo, no es como que ya lo abriste una vez y ya se te quitó, ¿no? Pero entonces empiezas, y obviamente te vas a sentir incómodo, y no sé si igual David te ha pasado, pero de repente estás cambiando de paradigmas, y pasa un tiempo y a lo mejor tú dices, ya, ahora sí, ya me siento más seguro. Y luego te viene como que el rebote con mucho más fuerza, ¿no? Y dice, no, o sea, como que tu mente te dice, pues si llevabas 10 años con esto, ¿por qué te quieres huir? Estás bien aquí, ¿no? Y entonces te regresa con más fuerza. Tu mente te dice, no, a ver, espérate. O sea, de verdad que sí, es algo que necesitas como estarlo trabajando todo el tiempo, porque donde tú cedas tantito, o sea, el retroceso de verdad sí es significativo. Sí, y bueno, ahorita que dicen ese número de pensamientos, yo había buscado en internet e incluso hay pequeños libros que te cuentan acerca de eso, de que dicen, ¿no? Que de 60,000 a 70,000 pensamientos diarios, y sí hablan de que pues, son negativos, son repetitivos y son del pasado, pero lo que me impresiona es el porcentaje de ellos que lo son. Entonces, ahí lo dice que pues, científicamente está comprobado y que es el 90% de ellos. Pero a mí me pasa que ahorita lo pienso y hago un flashback de todo mi día y digo, bueno, ¿dónde están todos sus pensamientos? Y me pregunto, ¿realmente nos damos cuenta? Y si no nos damos cuenta, ¿por qué? ¿Dónde se quedan? O nosotros no nos damos cuenta y nada más esos pensamientos están haciéndonos daño. Y si es así,
¿cómo sabemos dónde están o cómo sabemos de, pues aquí está y puedo hacer algo con él? Digo, si son tantos, y digo, no lo niego, no voy a decir, no creo que sean 60,000. Digo, ok, lo son, pero ¿dónde están? Normalmente te das cuenta cuando te anclas a alguno, ¿no? Cuando estás pensando en chin, por ejemplo, ¿qué voy a comer hoy? Y ya estás pensando en qué hay en el refrigerador y qué vas a hacer con esa parte y que no eso es uno. O por ejemplo, chin, no le di de comer a mi perrito, a mi mascota, y ya estás pensando en eso. Sí, sí, es cuando yo, al menos yo, David, me doy cuenta de que me anclo de que el pensamiento está ahí presente. Sí, o cuando manejo y de repente llego a algún lugar, pero no me di, o sea, sabía que iba a ir a ese lugar, pero no me fijé ni cómo le hice para llegar ahí. Entonces dije, estuve pensando en otras cosas, en otros pensamientos, y a veces no me acuerdo de ellos. No sé si te pasa a ti, Raúl, pero yo a veces no me acuerdo de ellos. Y otras veces, Sí. pero ahí están, porque hay evidencia de que están, ¿no? ¿Por qué? Porque manejé en automático, pues eso quiere decir que estaba pensando en otra cosa. Sí, pues tan solo en esta conversación, o sea, yo me doy cuenta de que ya pasaron muchos pensamientos por mi mente, o sea, de repente pues, que mencioné lo de la taza, me acordé de algo, de repente que mencionó al perrito y me acordé de mi mascota, de repente ya estaba pensando en mi hijo, de repente estaba pensando en que necesito enviar un correo, o sea, en serio, todo eso lo estuve pensando ahorita y que de repente me surge otra cosa y así, pero así como de repente van, o sea, salen y se van, pero hay algunos donde Ajá. te enganchas, como tú dices, como dice David, de repente te enganchas y si no aprendes como a observarlo, y precisamente por eso ayuda la meditación, porque la meditación al final es un entrenamiento para, para que tú, en tu día a día tú estés todo el tiempo presente, o sea, no es como que medito y ya el resto del día me olvido, o sea, la realidad es que como si fuera un deportista de alto rendimiento, o sea, tú entrenas, pero al final de cuentas, durante todo tu día, estás viviendo como un deportista de alto rendimiento. Así es la meditación. O sea, no es como que medito ahorita y ya después me engancho normal en todo lo demás, ¿no? Entonces es un entrenamiento diario, 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 y cada vez vas mejorando. Y de repente sí te das cuenta cómo los empiezas a observar. No sé cómo explicarlo, porque de repente o sea, ¿cómo te das cuenta que estás observando un pensamiento? Porque no te enganchas en él y lo ves desde fuera, ¿no? Lo que le llaman la metacognición. O sea, que tú eres capaz como si estuvieras en un balcón, de observar qué está ocurriendo en la historia, pero no formas parte de ella. A mí me pasaba, por ejemplo, que con lo del dinero, si yo me preocupaba por una cuestión, de repente yo ya me volaba y estaba, no manches, y mañana, y no voy a tener nada que comer, y cómo le voy a hacer, o sea, sí, de verdad, ¿no? O sea, ese pensamiento, y sentía la emoción así, tremenda, como si ya lo estuviera viviendo, que era una visualización, o sea, al final negativa para mí, pero era una visualización, y y ahora me doy cuenta que sí, o sea, de repente me pasa, me llega alguno y siento esa emoción, pero puedo desconectarme, o sea, puedo llegar a verlo de lejos, y ya digo, ok, mi mente me está diciendo esto, ¿no? O sea, y ahora, ¿y por qué? ¿No? O sea, como que ahora empiezo a cuestionarlo y le rasco. ¿Por qué me está diciendo esta situación? Ya no me anclo, ¿no? Ya no me voy y sufro, porque entonces yo sufría de verdad y reaccionaba y así y todo, ¿no? Como si ya lo estuviera viviendo. Entonces, te digo, es difícil explicar cómo es que observas un pensamiento. Solamente te puedo decir que te das cuenta de que no eres tú, te das cuenta de que es algo externo que está por ahí en tu mente rondando, y ya entonces tú empiezas a decidir cuál eliges y cuál no. Y acá aparte es algo importante de esto. Si bien los pensamientos nos surgen, porque pues están en el inconsciente, normalmente, como dice David, el 90% está, y lo que decías, 90% ya lo traes, porque está en el inconsciente, ¿no? Este, realmente no estamos pensando, o sea, estamos como teniendo un patrón, un loop de cosas, pero no estamos pensando, o sea, no estamos analizando como diferentes opciones, no estamos cuestionando las cosas, no estamos tomándolo desde diferentes perspectivas, no estamos realmente trabajando con nuestro pensamiento, con nuestra parte cognitiva, ¿no? O sea, no es realmente pensar, o sea, sí es algo de la mente, o sea, es un pensamiento, pero no realmente estamos llevando un pensamiento profundo y de crecimiento. Sí, digamos que no estoy diciendo voy a pensar, o sea, no me forzo a pensar en algo, sino nada más Ajá, van y vienen. exacto. Sí, Y como sí, un loop.
Ajá, y ahí están, y más, si uno se ancla a algo, Ujú. es tan duro y dale, y sí, ¿saben? Me pasa mucho en las noches, no sé por qué, no me lo he sabido explicar, pero me pasa más en las noches cuando ya estoy cansado, ya estoy acostado, ya estoy a punto de dormirme, y se viene una cascada de pensamientos, y a veces me digo, oye, ya duérmete, pero sí, a veces es muy difícil, y y sí, como lo decimos ahorita, no es que yo quiera pensar en eso, sino nada más empiezan a venir y venir y venir. Entonces, pues como les digo, no he sabido explicarme qué está pasando ahí. Es que, te digo, esta parte de los pensamientos es un mundo, ¿no? Y al final de cuentas la mente nos gira a todos la ardilla porque 45 años, Raúl, 30 y tantos, y tú 20 y tantos, toda la vida te han entrenando a que la mente está funcionando, porque eso es lo que has hecho en la escuela. O sea, Sí, memoria, repetición, esta parte de la inteligencia racional, todo el tiempo te la están entrenando. Entonces, cuando tú empiezas a generar las inteligencias múltiples y dentro de ellas la emocional, esas no te las han entrenado tanto y menos en una sociedad como es la mexicana, donde de repente todavía teníamos rasgos de cierto machismo, donde el hombre no tenía permitido el llorar, el sufrir, el sentir. Entonces, realmente, pues nunca te han entrenado a eso. Entonces, el abrirte a ese nuevo entrenamiento de posibilidades, pues es complicado. Y es la misma analogía de la serie, ¿no? Al final de cuentas, empiezan a vivenciar sus emociones y empiezan a demostrarles los hijos de ellos mismos que están repitiendo esa historia de rencores y de situaciones distintas, pero ellos empiezan a gestionar algo que se ve en un rasgo distinto en ellos, cierta nobleza, cierto amor y cierta entorno distinto. Así igual que con los alumnos de este chavo de Johnny, ¿no? Que pues, son chavos que tienen cierto temor y son buleados y son este, eh, pues muy echados para atrás, ¿verdad? Muy introvertidos. Y cómo él les empieza a generar un sentido de confianza a través de vivir el presente, el aquí y el ahora, a través de las artes marciales, que eso es, yo creo que sería no sé, Raúl, yo creo que es un complemento ideal para la meditación. Esas artes marciales también te hacen vivir el aquí y el ahora, junto con esa parte de la inteligencia emocional, ¿no? Y te hacen empezar a trabajar tu seguridad, tu autoestima, pero no volvernos esa parte violenta, ¿verdad? Esa parte de que tengo el poder de mis puños y de mi defensa y de poder atacar, y entonces fácilmente puedo lastimar a alguien más. Entonces, sí te exige una vivencia de autocontrol, ¿verdad? Que yo creo que te complementaría muy bien en esos aspectos de tu vida, ¿no? Te permite trascender cosas, te permite gestionar tu seguridad, pero también te permite dominar tu maestría emocional, ¿no? Esa maestría emocional que te hace, que seguramente te hace crecer como persona. Sí, 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 porque sin duda pues se trabaja pues varios aspectos, ¿no? De hecho lo vemos en la película, o sea, la parte corporal, ¿no? Se requiere de una disciplina, una mejor condición física, se trabaja la parte mental, ¿no? Y también hasta la parte espiritual. Entonces, al final estas tres dimensiones, pues que cada una tiene su relevancia, ¿no? Que es parte de un sistema, o sea, de nuestro sistema, porque si nosotros, lo que decía hace rato, si le damos solo importancia a una de ellas, pues en algún punto nos vamos a desbalancear de todo, o sea, no es más importante lo espiritual que lo físico, ni al revés, ni que lo mental, o sea, hay que darle todo su justo cuidado, realmente, y en la parte de las artes marciales y específicamente lo que vemos aquí, pues es que si hay un equilibrio en todas, es cuando justamente la persona sabe, domina su cuerpo, domina su mente, no se deja llevar por la ira, como tú dices, no se deja llevar, aunque tenga fuerzas y conocimiento superior al de su adversario, no se deja llevar para agredirlo. O sea,
como que hace esta integración total. O sea, creo que eso es lo importante de este punto, que no trabaja solo un elemento, porque de repente llegamos, no sé, hay veces en que a mí me llegó a pasar, ¿no? Que decía, no, es que quiero trabajar la parte espiritual y me iba como al extremo a eso y entonces, o sea, lo desvirtúas porque somos un todo, o sea, no, por algo estamos aquí, ¿no? O sea, estamos vivos, también hay que cuidar todo lo demás, tanto físicamente como nuestra profesión, como el dinero, como todo, o sea, todo al final es parte de una misma vivencia y creo que hay que destinarle una energía adecuada a cada uno de los puntos. Sí, y además, ahorita que estamos hablando de artes marciales y también me viene un pensamiento, un recuerdo de cuando estudié música. No sé si sea redundante añadir otra propiedad, porque si estamos hablando de cuerpo, pues yo pienso, pues en condición física, en porcentaje de músculo, porcentaje de grasa, todas esas propiedades, ¿no? Pero me gustaría añadir también la parte kinestésica, porque yo lo estudié así, la parte kinestésica, de que, ok, pues haciendo la referencia al piano, pues tienes que tener tus músculos sanos, tienes que tener fuerza, pero también ya la parte kinestésica es saber qué estás haciendo con cada uno de tus músculos. Entonces puede que la parte mental sea, pues, ok, yo puedo leer notas, puedo saber cómo interpretarlas, pero aparte está la kinestésica, es qué estás haciendo con cada uno de tus músculos, qué estás haciendo con cada uno de tus dedos. Y es que lo impresionante ahí es de que, pues sí, no solo es aislar de que, pues yo toco el piano, pues solo uso mis dedos, ¿no? Sino, me decía el profesor, date cuenta cómo están tus músculos de tu cara, cómo están tus músculos de tus pies, de tus piernas, de tu espalda, porque se hace un todo y para que realmente estés en el momento tocando, que estés haciendo lo que debe hacer un pianista, es controlar mentalmente pues las notas, la sonoridad, la musicalidad, pues hay muchas cosas, ¿no? Técnicas ahí. La parte del cuerpo, pues lo que es tu postura, toda la técnica que tengas en tus manos, la parte kinestésica, que como ya lo dije, saber qué está haciendo cada parte de tu cuerpo. Entonces, pues sí, o sea, llegamos al mismo punto de que es un todo, porque alguien que nada más se enfoca en algo, pues, digamos, sí, a veces nos pasa, y digo, a mí me pasa, yo lo veo, por ejemplo, en la parte académica, yo sé que sí hay un desbalance y es difícil verlo, pero sí, o sea, yo estoy consciente de que, digamos, para llegar a un equilibrio, digamos, al éxito, pues es tener un balance de todo y se puede ver, yo lo pude ver en el piano, ok, si quieres tocarlo bien, pues es un balance en esto, si quieres en las artes marciales, balance en todo lo que está dentro. Es lo que dices tú de kinestésico, y eso es bien valioso, es sentir la emoción del momento de estar en contacto con eso que te causa placer. Al final de cuentas, esa parte, y también cuando te causa dolor, pero en este caso, que es algo placentero, que te conecta con tu esencia, como en tu caso es el piano. O sea, en ese momento sí, inconscientemente estás vigilando todos los aspectos que dices, pero en realidad estás sintiendo la melodía, estás sintiendo las notas y estás proyectando eso que estás sintiendo tú en esa situación emocional, ¿no? A mí me pasa a lo mejor con el básquetbol, ¿no? En ese momento estoy sintiendo la competencia, estoy sintiendo la labor de equipo, ¿no? Y creo que eso es algo muy valioso y eso que nos enseña, ese es el vivo ejemplo de vivir el aquí y el ahora, que es ese instante, ese momento, esa plenitud del momento. De ahí en fuera ya no hay nada más, porque será otro instante y otro momento distinto. Ya no es ese momento, o sea, ya jugué, ya toqué, ya hice mi arte marcial, ya medité, ya en este momento, ¿qué me empieza a hacer sentir pleno? Y yo creo que eso es la parte del camino a la mejor versión de ti, que es integral y que no termina hoy. O sea, al contrario, es el camino, el paso a seguir, ¿no? Más un paso, paso, y el día que termina esto es el día que te mueres, ¿no? El día, por lo menos en este aspecto terrenal que tenemos nosotros. Si después vas a otro lado o si pasa alguna otra cosa, bueno, ya es distinto, pero ahorita, en este mundo,
es ir continuando en ese crecimiento. No sé qué opinen ustedes. Sí, pues es lo que o sea, ahorita que lo hablan, es como lo que llaman los taoístas el flow, ¿no? El estado de flujos. Es cuando está este balance, que todo está funcionando orgánicamente también, ¿no? Que tu mente está conectada, tu cuerpo está conectado y tu espíritu está conectado y entonces fluyes. Entonces ahí está, creo que es la demostración perfecta de un balance, ¿no? Porque no, ni te falta nada, ni te sobra nada, y tú estás, como tú dices, en el aquí, en el ahora. Entonces creo que eso es lo importante. Digo, no porque desbalanceando algún aspecto no se logren cosas. El problema es que, por ejemplo, alguien puede lograr algo muy, muy, muy bien en la parte física, pero si en la otra cuestión no está bien, a lo mejor es donde se siente vacío, donde llegan a lo mejor a caer en depresión, donde llega la superficialidad solamente, y entonces, ¿qué pasa? Pues en algún momento eso choca, ¿no? Colapsa en su vida, la parte al revés, ¿no? O sea, si solamente estás en la cuestión intelectual o en la parte espiritual y no logras hacer nada, pues creo que en algún punto te atrofias también, o sea, porque creo que pues lo importante de esto, ¿no? Del cuerpo, de esta cuestión física, pues es que te ayuda a conectar pues con la individualidad, ¿no? Con el prójimo, este, pues para servir, ¿no? Servir me refiero no desde un punto de vista de comunitario, sino, o sea, como una herramienta que sirve para algo, ¿no? O sea, Ujú. o sea, de alguna manera nosotros necesitamos servir para algo, creo yo. Y entonces, si nosotros todo lo adjudicamos, por ejemplo, quiero volverme muy intelectual para mí, quiero ser muy espiritual para mí, pues ahí hay una contradicción, en algún momento también vas a chocar, vas a terminar tronando, o sea, ese es el punto. Sí. Y ahorita que escuché esto, me recordó a mi profesor de educación física de la secundaria. Y digo, tal vez es una oración muy chiquita, pero siempre le ha traído en la mente y nos dijo, tienen que cuidar su cuerpo, porque nos lo dijo así, es lo único que los va a acompañar hasta el día que se mueren. Y digo, o sea, tiene mucha razón, porque si nos vemos a nosotros como un alma, como una conciencia, pues sí, lo único que tenemos con nosotros es nuestro cuerpo. Y sí, como lo acaban de decir, pues es nuestra herramienta. Entonces sí, me hace mucha reflexión. Digo, tal vez sea muy irónico, pero pues, aún así lo tengo aquí en la cabeza. No, sí, sí, sí. Y es que es un camino de descubrimiento como el que estamos iniciando cada quien, ¿no? Porque al final de cuentas, si hoy te descubres tú, Franco, que hay que cuidar todo este aspecto y que lo académico es súper importante, pero también es valioso empezar a hacer networking y también es valioso empezar a relacionarse, a vincularse y luego a trabajar lo emocional y seguir tocando el piano y cuestiones de ese tipo, pues lo único que estás haciendo es convertirte en una mejor versión de ti. No sabemos hasta qué versión vas a llegar, pero va a ser la versión Franco recargada 1 y luego la recargada 2 y luego y así hasta la infinita versión. Pero lo importante es que vamos en ese avance de camino como personas y que vamos gestionando esto y vamos buscando respuestas a cuestiones que antes no nos cuestionábamos. Y creo que ese es el camino hacia el crecimiento personal. Yo siempre les he platicado y siempre se los he dicho y creo que a ti también te lo dije en un momento, no queremos ratones de biblioteca, queremos seres integrales que puedan, porque yo conozco, tuve gente que era extraordinaria académicamente y ellos batallaron mucho tiempo y les generó rencor y frustración y momentos de tristeza cuando se enfrentaron a problemas de que no encontraban trabajo. Y por el otro lado encontraba yo muchachos que eran setentones, ochentones y que iban batallando, pero que pasaban sus materias, a veces reprobaban, pero que se preocuparon por complementar otros aspectos y entonces rápidamente se incursionaron en el mercado laboral, rápidamente empezaban a solucionar problemas, trabajaban en equipo bajo presión, influían en liderazgo en las otras y han llegado a puestos de rangos mucho más altos que aquellos que eran únicamente intelectualmente muy buenos y brillantes. Entonces es lo que dice Raúl, trabajaron un equilibrio mayor y no vieron este desbalance, o sea, trabajaron mejor el desbalance, ¿no? Porque desbalanceados seguramente muchas veces estamos en la vida. O sea, a veces estamos más cargados a una cosa, a otra. Estaría perfecto que fuéramos equilibrados ya de todo, ¿no? Estaría fantástico, pero también
siento que podría ser aburrido hasta cierto punto, no lo sé. Eso es una opinión mía, ¿verdad? Sí, sí, no, o sea, yo creo que el balance está no tanto en que todo tiene que estar planito, desde mi perspectiva, sino que en un punto de tu vida que a ti a lo mejor te apasiona, te vas al desbalance externamente, pero internamente no. Ahí es donde está la conexión de todo, ¿no? De todas tus partes, toda tu ente. Entonces, creo que ese es el punto y como bien mencionas, o sea, yo de verdad cada vez lo, lo, lo he experimentado más, que al final sí, uno solamente, como dices, trabajas para ti mismo, o sea, no para un mejoramiento, no quiero que se distorsione, o sea, yo creo que uno tiene que ser, la prioridad de uno tiene que ser el crecimiento y el amor propio, ¿no? Pero, pero cuando se desvirtúa y solamente lo trabajas como por egoísmo, o sea, digamos que solo en la parte del ego, y solamente se queda en ti y no lo utilizas para transmitirlo, compartirlo, es cuando tu vida se empieza como a, yo lo llamo así, como a pudrir. O sea, como que no, como que por mucho que te enriquezcas, de dinero, mentalmente, todo eso, si no lo compartes, si no lo sirves para alguien más, te terminas destruyendo a ti mismo, ¿no? Es como, siento que es como quien quiere solamente acumular dinero y jamás se utiliza. O sea, termina por ejemplo, incluso, no sé si les pasó a ustedes, bueno, a ti, David, cuando cambiaban los billetes y las monedas, y que, por ejemplo, a mi mamá le ocurrió que quería cuidar y cuidar y cuidar. Y de repente ahorita empieza a encontrar billetes y monedas que ya obviamente ya ni nadie cambia, a lo mejor las puede vender en internet, ¿no? Pero en realidad ya no sirvieron. Y así pasa con uno, o sea, si solamente te quedas con lo tuyo, no lo tratas de multiplicar entregándolo a los demás, pues como que se echa a perder. Sí. Pues sí, en definitiva creo que es un tema que da para mucho más, pero como siempre nos come nuestro El tiempo y tiempo. ya y estamos muy a gusto porque fue un tema bastante interesante. La verdad es que pues, nos comió el tiempo otra vez, como siempre, y estamos muy agradecidos. Por ahí vi que nos compartieron ya en Tráfico 109, así que podemos decir que en la página de Facebook de Tráfico 109 también estamos siendo transmitidos. Excelente, Por excelente. favor, les agradecemos mucho el haber estado con nosotros. No sé si quieran cerrar con algo, Franco y Raúl. Sí, algo que igual me llegó a la mente porque ahora ya me doy cuenta de que ¿Ya siempre ves está cómo sí? pasando. Sí. Eh, Me acuerdo que fui a una sesión informativa del TEC. Todavía ni salía de la prepa, pero ya andaba ahí buscando qué iba a hacer. Y me acuerdo que al final, no me acuerdo quién lo dijo, no me acuerdo del ponente, pero dijo, ok, ya, pues si entran al TEC, pues yo entiendo que van a tener de las mejores educaciones y pues tienen que estar conscientes de que muchas personas no podrán tener esta educación. Ok, entonces ustedes no tienen que pisar esa gente, no tienen que pasar sobre ellos, sino de que todo lo que vengan a aprender aquí el TEC, tienen que compartirlo con toda esa gente que no tiene al alcance esta educación. Yo dije, mira qué bonito. Entonces, igual es algo que me marcó antes de entrar al TEC y pues la verdad sí lo tengo muy presente y pues me gusta compartirlo aquí. Sí, sí, tienen mucha razón. Y mira, voy a cerrar justo con un ejemplo del TEC que ahorita me ha llegado, como que en últimas semanas, y me doy cuenta, porque a muchos, a lo mejor desde afuera el TEC parece a lo mejor frío, parece, o sea, no los campus, ¿no? Obviamente, sino la institución, Sí, fría, como superficial, como tal vez para algunos que, pues, tiene que ver solamente con una cuestión de posición económica o de cosas por el lucro. estilo. Ajá, y de verdad te das cuenta que, yo me doy cuenta, ¿no? Que eh, es una institución pues balanceada, porque busca efectivamente esta parte de posicionamiento, de estatus, obviamente de lujo, ¿no? Porque también, ¿no? Pero también la parte mental, la parte espiritual, la parte de solidaria, la parte, o sea, en serio, en verdad, si solo lo ves de afuera, sí se ve muy así, nada más de que, les digo, la parte como superficial, pero en realidad
es una institución muy, muy completa que al final se ven sus resultados. O sea, se ven los resultados realmente. Entonces, date cuenta, y una institución que a lo mejor solo se enfoque mucho en la parte de ayuda comunitaria, pero deja de lado lo demás. Si te das cuenta, llega un punto en donde deja de crecer y deja precisamente de poder ayudar, porque su causa, pues ya no es sostenible. Su energía la enfocó tanto en el prójimo que se desbalanceó de sí mismo y entonces ya no se pudo. Entonces, por ejemplo, yo lo veo en el TEC como una entidad, como cuida todo. O sea, sí ayuda, pero no se va de boca para ayudar, sino que también busca cómo generar y cómo a través de esa generación pues da y entonces recibe y así. O sea, sería interesante hablar de ese tema después, ¿no? Pero incluso cómo actúa hasta en contra de lo que normalmente hacen las masas. Toma decisiones que normalmente no se suelen tomar en otras instituciones, no solamente educativas, en empresas, ¿no? Hacen cosas que no, ahorita yo me doy cuenta, ahorita está haciendo cosas que otras empresas todo lo contrario, ¿no? Estarían haciendo. No voy a poner ejemplos para no quemar, pero me doy cuenta de ello, ¿no? No, pues tan sencillo como el que nosotros no estamos regresando a laborar dentro de los campus, ¿no? Es algo que tomaron la decisión desde el 17 de marzo y hasta ahorita y vamos todavía para largo, ¿no? Porque son decisiones que buscan cuidar a la integridad del estudiante y de los mismos trabajadores del TEC, ¿no? Y la otra parte filantrópica que tiene y que dices, bueno, de becas y de apoyos, el programa Líderes del Mañana, podemos hablar muchas más de esto. No, alguien me dice, no, el sorteo TEC, sí, pero el sorteo TEC tú compras un boleto y es para gente, para becarla. Y gracias a eso hay mucha gente becada en el TEC, ¿no? Entonces, en realidad creo que sí es una labor muy buena y un equilibrio, porque busca académico, integradores, prestigio, estatus, apoyo social, Humanismo. sí, creo que es un gran ejemplo, ¿no? Así es, así es. Pues muy bien, chicos, pues nos despedimos hoy. Gracias a todos. Escríbanos en nuestra página de Conciencia Tech. Interactúen con nosotros, por favor, y pónganos temas que quieran que tratemos y con todo gusto lo haremos. Así Que es. tengan un estupendo fin de semana. Gracias. Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.